Bien, estábamos viendo la transformada Z. Entonces les dije que vayan avanzando. Esta es la transformada Z, o sea, demostrar que la transformada Z de la función rampa unitaria, o sea, de esta, es esta, ¿no? No sé si alguien lo ha desarrollado. En realidad es simple, ¿no? Entonces, donde me dice, por ejemplo, tengo xt en función continua, hay que reemplazarle esa t, o sea, esta t que es acá xt por kt, ¿no? Entonces, primero hay que reemplazar esto, entonces, aunque está acá, en esta diapositiva está, ¿no? Entonces el xt hay que reemplazarlo por xkt y hay que reemplazarlo en la fórmula general de la transformada de z, ¿no? Entonces xkt, en vez de xkt le estoy reemplazando con kt, ¿no? Entonces t es el periodo de muestreo, lo sacamos hacia adelante y solamente lo que tendríamos que trabajar es sobre esto, ¿ve? El t es una constante, periodo de muestreo. Entonces, en esta parte ustedes están viendo este kz a la menos k. Lo desarrollamos por su serie, ¿no? K0, 0, 0, 0 por, 0 por 1, 0. Para K1, bien, entonces acá lo estamos desarrollando, ¿no? Entonces lo hemos desarrollado de acuerdo a digamos, o sea, reemplazando eso, ¿no? Y en esta siguiente línea lo hemos factorizado z a la menos 1, quedaría todo esta, ¿no es cierto? Entonces acá se ha desarrollado. Entonces, acá se ha desarrollado nada más. Entonces, esta sumatoria, miren, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, acá tengo 2z menos 1. Se ha desdoblado en z a la menos 1, ¿no?
en z a la menos 1 y con este z menos 1 me da esto. Ahora este 3z menos 2 lo ha, o sea, lo ha desdoblado a z menos 1 a 2z menos 2 y así sucesivamente, z a la menos 3 a 3z, ¿no? Entonces ha desdoblado en esos dos colores. ¿Ya? Entonces, ustedes ven esta de rojo y más esta que es creo de azul, en esta parte al menos está en mi pantalla. O para ustedes no sé qué color estará apareciendo, pero son dos colores distintos. Me está expresando la sumatoria que está todo, que es esto. Pero nosotros podemos hacer que la sumatoria de z a la menos n, dice, es igual, miren, a esto, o sea, siendo z un número complejo, siendo este un número complejo, entonces z a la menos n es igual a esto. ¿Eh? Por números complejos, aunque por acá creo que se había visto algo. Esto era cuando era z a la n positivo. Acá es cuando z a la n es negativo, el exponente, ¿no? Entonces, haciendo eso, como esto va del 0 al infinito, entonces tú factorizas y encima esto es esto. Entonces, esta de rojo, mire, esta de rojo es esta. ¿Eh? Esta de rojo es esta. O sea, en vez de rojo lo puedo reemplazar con esto, ¿ve? Por eso lo o sea, ese de rojo lo puedo reemplazar por esto y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿ve? En cambio, ¿esto qué viene a hacer? Es esta misma sumatoria, o sea, es k, o sea, la sumatoria de 0 a infinito de k z a la menos k es esto, otra vez, ¿ve? Entonces acá estoy haciendo eso. Entonces, acá esto multiplicaría, ya eso es álgebra por si acaso acá. Entonces acá despejaría k z a la menos k, ¿eh? ¿No es cierto? Porque acá esto va a ir al otro lado con z a la menos k por todo este término y hay que factorizar, factorizando queda esto, ¿no? Sumatoria de 0 a infinito de k z a la menos k que multiplica esto. Y en esta parte quedaría z a la menos 1 que multiplica este de la parte roja. Ahora este 1 menos z menos 1, acá sería al cuadrado, ¿eh? ¿No es cierto? Por z a la menos 1. Entonces solamente estamos multiplicando por t en esta parte que lo habíamos sacado. Ya está. Entonces estamos viendo que acá esto viene a ser, eso es lo que queríamos demostrar acá. Y eso es, ¿eh? Entonces para esta parte están viendo que la transformada z no se utiliza otra cosa que las sumatorias, ¿no? Entonces esto sería la transformada z de la función rampa para parte discreta y esta sería su gráfica, ¿no? Esto sería su gráfica, pulsos nada más, ¿no? Entonces la transformada z es fácil, solamente hay que saber sumatoria. ¿Están viendo? Ahora vamos a ver para a la acá, en donde k dice 0, 1, 2, etcétera, etcétera, y para acá, ¿ya? Entonces, si nosotros nos están pidiendo la transformada z de a la ak, entonces reemplazamos ahí. Esto sí no depende de tiempo, eso mucho cuidado. Mira, esto depende
una constante, ¿ya? Entonces, x, acá reemplazamos, ya no vamos a poner acá, pues, a por k a la t, ¿no? Cuando aparece t, sí hay que ponerlo a t, pero acá no, por favor, eso quiero que vean. Entonces acá, obviamente, en vez de esto sería la sumatoria, ¿ya? A los finales, eso. La transformada z sería eso. Entonces, esto lo desarrollo. Lo desarrollo en su serie para K0. Para K0 a la 0, Z a la 0, 1, ¿no? Para A1 sería pues A por Z a la menos 1. Para 2, A2. Entonces desarrollo toda esta serie. ¿Ve? Ya está. Entonces, ¿qué hago acá también? Como tengo en esta parte, miren, acá nuevamente tendría que factorizar a, o sea, esto lo paso acá, entonces mire, va a quedar x a la z menos 1, ¿ya? Este 1 lo estoy pasando al otro, y acá factorizo, miren, a z menos 1. A z menos 1. A z menos 1. ¿Qué quedaría en el paréntesis? Acá, estoy acá, ¿eh? Quedaría 1 más... Va a quedar todo esto, el xz, ¿eh? Va a quedar, miren, estoy factorizando acá a z menos 1, o sea, de esta parte, ¿eh? Va a quedar 1 más a la, por a la z menos 1, o sea, va a quedar, esto va a ser xz, ¿eh? Eso va a ser xz. Acá factorizo, etcétera, etcétera. Miren. Factorizando eso, ¿cómo quedaría? A ver. Entonces, acá factorizo x a la z. Miren. Ah, no, que multiplica en todo caso. Xz. Esto tendría que ir allá. Va a quedar 1. Miren. 1 menos a z a la menos 1, ¿no es cierto? Porque esto, como xz, tiene 1 exponente y el otro, que digo, de coeficiente az a la menos 1, ¿no es cierto? Igual, o sea, aplican todo lo que es sumatoria, ¿no? Entonces sería 1 a z menos 1. Acá, ¿qué quedaría? A ver, ¿qué quedaría? A ver, esto estamos yendo al otro lado. Entonces acá quedaría a z menos 1. ¿No es cierto? Entonces, a ver, a las finales, a ver, vamos a ver. Quedaría en el denominador 1a menos z menos 1, ¿está bien? Y en el numerador
quedaría... Entonces solamente es cuestión de aplicar, ¿no? O sea, acá si ustedes se dan cuenta es esto, acá factorizo a z-1, hay que pasar al otro, ¿no? Me estoy dando cuenta que esto, si factorizo, todo esto es, prácticamente si yo factorizo eso es el x sub z, ¿no? Ese es el x sub z. Este es el x sub z. Entonces, no, en esta parte quedaría solamente az menos 1. ¿No? Ya, entonces, eso ya es algebraico y al final queda esto. ¿Eh? Entonces, la transformada z de a la acá viene a ser esto, por si acaso. Entonces, una característica es de que esto viene acá. El a viene a ser eso, ¿eh? Entonces, hay que aplicar nomás sumatoria, sumatoria. Entonces, todas las demostraciones serían en función a eso, pero ya nosotros vamos a utilizar tablas. A ver, vamos a ver qué cosa más hay. No, esto es la serie geométrica, dice. Allá lo que está queriendo hacer es esto que hemos hallado. 1 más a z menos 1 está demostrando que es igual a esto. O sea, lo mismo que esto, ¿no? Eso es lo que está queriendo hacer, ¿eh? O sea, con lo que hemos hecho, está queriendo demostrar con esta serie, ¿no? Ahora, otro. Si z es un número complejo, entonces si yo desarrollo eso, sería todo, el desarrollo sería esto, ¿no es cierto? Ahora hay que reemplazar menos 1 y hay que factorizar y vas a demostrar que es igual a esto, ¿eh? Por si acaso es sumatoria. Acá hay otro, función exponencial. En este sí hay un t, ¿ve? Es un x sub t, por eso es lo que... Mucho cuidado, si es un x k o es un x sub t. Acá el x sub t es e a la menos alfa, parece que es esto. Sí, es un alfa, menos alfa t, ¿ya? El xkt, por eso, en vez del t siempre hay que poner el kt, no se olviden eso, cuando aparece el t, ¿ya? Entonces acá reemplazamos, nuevamente es eso, ¿ve? Acá, xkt es esto, entonces hay que desarrollar esta serie, ¿ve? Entonces, para su demostración hay que acordarse todo lo que es sumatoria nada más. Desarrollo para, por ejemplo, para acá 0, e a la 0, 1, z a la 0 es 1. Para 1, e menos at por z a la menos 1, ¿no? Y así sucesivamente. Y acá nuevamente, miren, es parecido también al anterior, factorizarías esto. O sea, factorizas este término, adelante. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 1, va a quedar otra vez esa misma serie, ¿ve? O sea, acá factorizas e, o sea, adelante e, para no estar escribiendo, no puedo escribir tanto con este puntero, entonces voy a tener 1, ¿no? Si yo factorizo voy a tener 1 más e a la menos at, o sea, otra vez se va a volver a hacer esto, pues, ¿ve? Entonces, todo esto, ¿qué cosa es? X sub z, ¿eh? Todo eso viene a ser x sub z, ¿eh? Acá. Y, y este e a la menos at por z menos 1 factorizas arriba y queda esto, ¿ve? Así de simple es. O sea, toda la transformada z está basado en lo que es sumatorias, ¿ve?
Acá nuevamente esto lo factorizas, etcétera, etcétera. Queda esto. Ahora lo desarrollas esto porque z a la menos 1 es 1 sobre z, si quieres. Y a las finales la transformada z de e a la menos alfa t es esto, ¿no? Entonces, solamente hay que desarrollar sumatorias acá. Y luego demostrar, ¿no? O sea, por la extensión de que va de 0 a infinito, ¿no? Entonces, hallar la transformada z es sumamente simple. Entonces, ojo, igual que acá se tiene una tabla, ya se puede utilizar las tablas. Entonces, acá inclusive está relacionado todo esto de la columna izquierda, es la... No, primero veamos el x sub t, ¿ve? Al lado izquierdo está la transformada de Laplace, ¿no? Acá. Y acá está la transformada z, ¿no? Entonces acá ya está puesto en xkt o xk, por eso. Mucho cuidado con eso. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, de la función escalón, esta es la transformada de Laplace y esta es la transformada z. Eso lo hemos demostrado hace un momento. Ya al día, la fecha pasada, ¿no? Hemos visto también este e a la menos kt, o sea, e a la menos alfa t, ahorita hace un momento. O sea, ya está esa función, esta es su transformada de Laplace y esta es su transformada z. Igual la función rampas que hace un momento hemos demostrado, ¿no? Esta es su transformada de Laplace y esta es su transformada z. ¿Eh? Entonces pueden ustedes utilizar ya tablas, ¿no? Está para todas las variables posibles, ¿eh? Obviamente que no es una tabla completa, pero ya se tiene la gran mayoría de las transformadas, ¿no? ¿Eh? Entonces, acá está la transformada z, acá está la transformada Laplace, ¿no? ¿Eh? De t cuadrado, está de t cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, la transformada z no es difícil, ¿cierto? Yo no sé por qué no desarrollan esto en su curso de matemáticas. Algún curso de matemáticas debería incluirse todo esto. Ahora, igual que la transformada de la Laplace, vamos a ver algunas propiedades de la transformada z. ¿Eh? Alguna. ¿Es? Si se hace referencia a los teoremas de la transformada z, dice, ¿ve? Por ejemplo, acá. Propiedad dice traslación real en adelanto. Yo pudiera tener un fk más 1, un fk más 2, o sea, para la forma general de fk más n. ¿Eh? Si es 1 nada más, sería z f de z por z f de 0. Si fuera f de k más 2, sería z cuadrado f de z menos z cuadrado f de 0 menos z de f1. Estos f de 0 son condiciones iniciales, ¿no? Podría ser que 0,5, 1, no sé. Y para el término general es esto. Por ejemplo, ¿no?
Dice, exprese una expresión de xk más 2, más 3xk más 1, más 3xk, con condiciones iniciales x0 y x de 1, 1. Suponemos que la dice que la transformada z de xk existe entonces aplicando la propiedad anterior. Acá tenemos k más 2. Hay que aplicar esto, ¿no es cierto? Entonces va a ser z cuadrado, f de z, obviamente en este caso será pues x, ¿no? Puede ser fx, ya está. Sería z cuadrado, o sea, mi variable acá es x, ¿no es cierto? Este sea para un término general. F va a depender de la variable. En este caso, f es mi variable x. ¿Ve? Entonces trabajo en función a x. Z cuadrado, x de z. O sea, estoy aplicando esto nada más. ¿Ve? Después vemos a qué cosas se está refiriendo en adelanto. Solamente cómo aplicamos esta fórmula. ¿Ve? Z cuadrado. Entonces acá x de 0 es 0. ¿No? Ahora, de k más 1 sería esto. Zx de z menos zx de 0. ¿No? Entonces, si yo tengo esto, lo tendría que reemplazar por x de 0. X de 0, este es 0. Entonces, ¿qué quedaría acá? Z cuadrado, x de z, x de 1 es 1, menos z por esta parte. En vez de todo esto, yo lo puedo reemplazar. Es como si a mí me dijeran hallar la transformada z de toda esta función, porque lo vamos a poner todo en función a z. ¿Ve? Entonces, ahora, en vez del xk más 1, o sea, en vez de esta partecita, vamos, x de 0 es 0, entonces zx de z, ¿no es cierto? Zx de z, pero el 3 queda ahí, sería 3zx de z. Ahora la transformada z de xk es xz, nada más por si acaso. Acá. Entonces, acá tengo y puedo despejar x sub z. Ya eso es algebraico y quedaría esto. Estoy viendo que todo es función de la variable z. ¿No? Entonces sirve para eso. Este es en atraso o eso vamos a... Acá, ¿dónde está? Acá. Vamos a ver una gráfica. Acá, por ejemplo. Por ejemplo, respecto... Acá tengo el t. Entonces, ¿cuándo va a estar en...? Porque acá habla en adelanto y retraso. Habla en adelanto y retraso. Un adelanto es un K más 1, dice. Si yo soy propietario, podría dar entonces poder a mi esposa para que pueda representar el hecho de la no, eso ya me ha pasado, tengo que volver hacia atrás. Porque puede existir, claro. Entonces tendríamos que tomar un punto de referencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, para este t, este punto estaría en retraso. En cambio, este punto estaría en adelanto. Eso se tiene que interpretar como eso, ¿eh? O sea, yo me pongo en una posición, este punto está en adelanto con respecto a él, ¿no es cierto? Entonces, uno puede estar retrasado o puede estar adelantado. A eso se refiere, ¿no? ¿Ve? Por eso me habla de
adelanto de atrás. Este es cuando está en adelanto, o cuando el signo es positivo también, ¿no? Por ejemplo, cuando el signo es negativo, me habla de la traslación en, en retraso. O sea, cuando el signo es negativo, y esta es la fórmula general. Entonces, el n en este caso es 1. Ojo. Este puede ser 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es 1, ¿no? De acuerdo a ver, vamos a ver. Traslación en retraso. Entonces, la transformada z de ft menos 1 o bien fk menos 1 lo puedo desarrollar de esta manera, ¿no? Entonces, si yo tuviera esto, miren, yo podría reemplazarlo por z a la menos n por f sub z, ¿no? Entonces, esa es la, o sea, lo que me está queriendo decir acá es, va a depender de n, entonces esto es generalmente lo que se utiliza. Por ejemplo, si fuera n igual a 1, sería z a la menos 1 por f de z, nada más. Acá está esa aplicación de esto. Por ejemplo, acá hay un k menos 1, ¿ve? Acá hay un k menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Yo primero tendría que hallar, miren, yo primero tendría que hallar el f sub z, pero f sub z ¿de quién? Del sin retraso, y el sin retraso es esto. 0,5 a la k. O sea, hallo la transformada z de 0,5 a la k. Ojo, de 0,5 a la k. Tendría que hallar la transformada z. Entonces, si yo quiero hallar la transformada z de esto, que es, miren, 0,5k menos 1, primero tengo que hallar la transformada f sub z, o sea, sin retraso. Sin retraso es 0,5 a la k, ¿ve? Entonces, esto por propiedad ya lo hemos visto, es igual a esto, o bien me voy acá, pues, ¿no? 0,5 a la k me dice, mire, vamos a ya empezar a utilizar las tablitas. Entonces, 0,5, entonces, ¿cuál sería acá? Eso. ¿Acá dónde estaría? Sería 0,5 es una constante, es un valor. Sería a la k, ¿no es cierto? En sus términos generales, esto sería a la k. ¿Eh? ¿No es cierto? Entonces, a es 0,5. Y eso es lo que hemos visto por acá también, creo. Hemos visto un ejercicio. Es esta, pues, a la AK. Y eso es Z sobre Z menos A. En este caso me da 0,5. Pues, por eso, esta es la transformada Z. Entonces, si a mí me dijeran hallar la transformada Z de esto que está retrasado en menos 1, aplico esto. Z menos N en este caso es 1. Z menos 1, ve hasta acá. Que multiplica a la transformada Z sin retraso. O sea, de 0,5. Entonces, esto sería prácticamente la transformada Z de eso, ¿ve? Entonces, se aplica esa propiedad. En otras palabras, eso es lo que es. Este es, en adelanto es cuando es positivo
Y en retrasos cuando es negativo, en otras palabras, si quieres nomás entenderlo con un signo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hallaríamos entonces la transformada z de la función escalón, por ejemplo? Por ejemplo, acá hay un ejercicio, dice encontrar la transformada z de una función escalón que está retrasado un periodo de muestreo t, ¿no? Entonces, aplicamos nomás esto, z a la menos, ¿no? Periodo de muestreo, o sea, sería esto, ¿no? Entonces, sería z a la menos n por x sub z, ¿eh? Entonces sería n, en este caso, sería 1, o sea, encontrar de un escalón, sería t menos t nada más. N, por eso n valdría 1. ¿No? Por eso acá pones z a la menos 1 por la transformada z de 1 a la t. Entonces, esto sería la... Ahora, acá quedaría nomás 1 sobre z menos 1, por si acaso, porque z a la menos 1 por z es 1. Entonces, no se olviden, eso sería, ¿no?, la transformada z de un escalón unitario en retraso, de un periodo t, ¿no? Z a la menos 1 nada más es esto. Porque z a la menos 1 por z es 1. Ahora, algunas propiedades me dice acá. Otra propiedad es multiplicar por una constante. O sea, A es una constante. La A va a salir adelante por si acaso si yo quiero tomar la transformada. Eso es lo que me está diciendo. Y esto sería A por X a la Z, ¿no? Donde A es una constante. Bueno, acá está. Entonces, si yo tengo un AX a la T, el A va a salir adelante y solamente tengo que tomar la transformada Z de X sub T. Eso es lo que me está queriendo decir esto. Y su demostración está acá, ¿no? Linealidad de la transformada Z. Si yo tengo, por ejemplo, un X sub K que multiplica, o sea, está conformado por dos elementos, por ejemplo, ¿no? La linealidad, esto significa que si FK tienen transformada Z y alfa y B son escalares, entonces XK formada por una combinación lineal, dice alfa FK más B GK. La transformada Z de esto va a ser, tomo XZ, alfa X, FZ más BGZ, ¿no? Este ya es su demostración, por si acaso. O sea, si yo tengo una combinación lineal, la transformada Z, de frente aplico esto, ¿no? En este caso, si mi XK está multiplicado por un AK, ¿no es cierto? Eso lo puedo reemplazar, dice, miren, entiendan esto. O sea, primero voy a hallar la transformada Z y lo voy a reemplazar por A menos 1Z. Entonces, miren, ahí está la demostración, que es con sumatorios, etcétera, etcétera. Si yo tengo una función x sub k multiplicada por a sub k, entiéndanlo. O sea, lo único que van a hacer es hallar la transformada z de esto y luego reemplazarlo en eso por a menos 1z. Eso es lo que me está queriendo. Creo que hay una aplicación en la siguiente diapositiva. Este teorema del corrimiento.
Aunque esto es lo mismo que esta parte, por si acaso. Esto, otros le llaman teorema del corrimiento, acá creo que lo hemos llamado teorema del traslación real en adelanto, en atrás. Es la misma cosa, es esto. ¿Eh? Cuando acá está en adelanto y acá cuando está en retraso. Son la misma cosa, por favor. ¿Ya? Es la misma cosa. Ahora si esté una allá. Ahora acá dice transformación compleja. En este caso está multiplicado por e a la menos alfa t. Entonces acá también es parecido al anterior. Lo que voy a hacer es primero tomar la transformada z de este x sub t. Y luego, una vez que tengo eso, lo voy a reemplazar por z e a la alfa t. De manera, dice, se ve que al reemplazar z en xz por z e a la alfa t da la transformada z de este producto. Cuando esté multiplicado un e a la menos alfa t por x sub t. Entonces, primero hallo la transformada z de x sub t y lo reemplazo por esto. Eso es lo que me quiere decir es. Creo que acá hay una aplicación, ¿ve? ¿No? Entonces vamos a utilizar este teorema para el siguiente ejercicio. Me dice hallar la transformada z de todo esto. ¿Ve? Hallar la transformada de todo eso. Entonces tendría que aplicar, es esto, está multiplicado por e a la menos at. Entonces eso significa que yo tengo que primero sacar la transformada z de t. ¿No? Eso es lo que me está queriendo decir esto. O sea, lo que me está queriendo decir es, por eso le decía, en esta parte hay que hallar la transformada z de x sub t. En este caso, ¿cuál viene a ser x sub t? Es t, pues. Y t es y hace un momento hemos visto que eso, su transformada es t z, o sea, es de la rampa, ¿no? Ya sabemos qué es esto. Y según esto, una vez que ya tengo la transformada z, de este valor lo voy a reemplazar por z e a la alfa t. Entonces, como yo ya tengo el x sub t, ¿no? Lo que voy a hacer es reemplazarlo en esta parte donde por z lo voy a reemplazar. Acá tengo todo en función a z, ¿no es cierto? Ahora, en donde hay z, tengo que reemplazarlo por z e alfa t. Eso es lo que está haciendo acá, ¿ve? Obviamente que el t va a pasar adelante. Entonces, en vez de c, le voy a poner c alfa t. Acá, en vez de z, voy a poner c alfa t. Entonces, esto sería su transformada z de t e a la menos alfa t, por si acaso. ¿No? Entonces, estamos aplicando propiedades. ¿Ve? Entonces, esto lo puedo dejar acá o bien la otra forma. Mira esto. ¿Qué he hecho acá? Vamos a ver. O sea, vuelvo a repetir, ese z lo ha reemplazado por esto, en este. Eso es lo que está haciendo acá. Y finalmente acá es la misma, solo que lo ha puesto en función a z menos alfa t, ¿no? Entonces, esa relación es lo mismo que esto, ¿ya? Eso es algebraico por si acaso, ¿no? O sea, lo que me está queriendo decir que esto es lo mismo que esto.
Ahora, para demostrar puedo ir de acá para allá o de acá para acá. Por ejemplo, más fácil está ir de acá para allá, que esto es lo mismo. Este es 1 sobre E alfa t, ¿no es cierto? 1 sobre E alfa t. Entonces, pero como está al cuadrado, bueno, primero desarrollamos, se me va a dar C E alfa t menos 1. Y acá como estaba al cuadrado, miren, va a ir E al cuadrado a la E2 alfa t y al final me va a quedar E alfa t, ¿no? ¿Ve? Entonces, este es aplicando esa propiedad cuando una función x, o sea, el t esté multiplicado, o sea, en su forma general, un x sub t esté multiplicado por e a la menos alfa t, ¿no? Entonces, en algunos casos es mejor utilizar alguna propiedad, ¿no? En vez de estar haciendo como sumatoria, esto me voy a demorar. Claro, se puede demostrar esto como sumatorio, lo hago la transformada z, etcétera, etcétera. Entonces las propiedades lo que hacen es facilitarte, ¿no? Acá de igual forma hay propiedades del valor inicial, valor final, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el valor inicial dice el teorema del valor inicial. Eso también lo han visto igualito en la transformada de Laplace. ¿Qué me dice el teorema de valor inicial? Si x sub t tiene la transformada zx de z, y si el límite, dice, y si el límite de x sub z cuando z tiende al infinito existe, entonces el valor inicial x sub 0 de x sub t o x está dado por esta definición. El valor inicial. ¿Ya? X sub 0, el valor inicial se halla como límite de x sub z cuando z tiende al infinito. Ahí está para su demostración, ¿no? Ahí lo desarrolla por términos al hacer z a infinito, esta última ecuación. 2.15 se comporta en la señal, dice de la señal de la vecindad T0 o K0 se puede mediante el comportamiento de x sub z cuando z tiende al infinito, ¿no? Entonces, el valor inicial, no se olviden, o el x sub 0, se halla como límite de x sub z cuando z tiende al infinito. Ahora, el teorema del valor final. El valor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor final? Suponga que x sub k, donde x sub k dice es igual a 0 para k menor que 0, tiene la transformada y que zx de z y que todos los polos de x están dentro del círculo unitario. Ahora, esto también vamos a ver por qué nos está hablando de círculo unitario, ¿eh? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del plano complejo, o sea, el S? Este era la parte real y este era la parte, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Ahora, ¿se acuerdan posiblemente ustedes cuando han hablado de estabilidad? ¿No? Entonces, este es el plano complejo, por si acaso, pero para S, ¿no? Real, imaginario, ¿no? Entonces, también acá, de igual forma, nosotros decíamos que un sistema era estable cuando algún polo caía en el semiplano izquierdo, o sea, en esta parte, ¿no es cierto? Este es semiplano izquierdo, ¿no es cierto? Y este es semiplano derecho. Entonces ustedes decían que el sistema era
estable cuando algún polo cae en el semiplano izquierdo. Si algún polo cae en el semiplano derecho, sistema inestable. Pero acá ya me está hablando del círculo, ¿eh? Entonces, el Z, o sea, para comparar, también es un plano complejo. El Z va a estar envuelto en un círculo de radiounidad, ¿no? Entonces, en cuanto a estabilidad, nosotros vamos a hablar eso posteriormente, obviamente. La estabilidad en el plano complejo Z. Nosotros, o sea, inclusive hablábamos del límite de estabilidad cuando algún polo caía en el eje imaginario, ¿no es cierto? Es el límite de estabilidad. Ya, igual vamos a decir acá, o sea, en el plano Z, este ya es para Z, es un círculo de radio unidad. Y aquellos polos que caigan dentro del círculo, vamos a decir que mi sistema va a ser estable para Z. Para ese es el semiplano izquierdo. Para el Z va a ser dentro del círculo unitario. ¿Ya? Entonces, por eso están dentro del círculo unitario, con la posible excepción de un polo en Z igual a 1. O sea, vamos a estar, si por acá cae, por decir, en el límite, vamos a estar en el límite de estabilidad. Igual que acá, ¿no? Cuando caía en el plano, o sea, cuando caía algún polo en el eje imaginario. En cambio, acá va a estar eso. Ya vamos a hacer luego las comparaciones por si acaso, pero me estoy adelantando porque acá habla algo del círculo unitario, ¿no? Dice con la sola posible excepción de un polo Z, o sea, en Z igual a 1. Esta es la condición de estabilidad. Entonces, el teorema del valor final lo vamos a hallar, ¿no? Lo podemos hacer cuando K tiende a infinito. Ahora, como nosotros vamos a hallarlo todo en función a Z, entonces, cuando esté en función a Z es cuando Z tiende a 1. ¿Ve? Por eso habla del Z. Es un círculo de menos 1 y este es 1, ¿no? Entonces, círculo de radio, el radio va a ser 1, ¿no? A eso se está refiriendo. Por eso, ¿no? Entonces, el límite del valor final, o sea, el valor final, o sea, lo más grande que puede tomar Z, es el valor final, ¿no es cierto? Es el teorema del valor final. Lo vas a hallar con esta expresión, cuando esté en función a Z. O sea, de 1 menos Z sub 1 por X sub Z cuando Z tiende a 1. O cuando esté en función a K, límite de X sub K cuando K tiende al infinito, ¿no? Entonces, a las finales, esta es su demostración. No me interesa tanto lo que me va a interesar es hallar el teorema del valor final. Entonces lo voy a hallar como 1 menos Z a la menos 1 por X sub Z. Es esto. ¿Eh? Entonces es el límite máximo que puede tomar Z, ¿no? A eso es lo que me está diciendo con el límite del teorema del valor final. Por ejemplo, a mí si me dijeran, me está dando una función en Z, determine el valor cuando K tiende al infinito. Cuando K tiende al infinito, entonces me está diciendo hallar el valor final de esta función, ¿no es cierto? El valor final de toda esta función que depende de Z. Entonces, para eso nosotros tenemos que, si está en función, como todo esto está en función a Z, tenemos que aplicar esto, el límite de 1 menos Z menos 1 por X sub Z cuando Z tiende a 1, ¿no es cierto?
Entonces, ya que la función z dice, a ver, entonces va a ser 1 menos z menos 1, o sea, si nosotros aplicamos, o en función, como este no está en función a kt, sino me está dando en función a z, tengo que aplicar esta parte, ¿no? Ojo, que quede claro esto. Si me están diciendo hallar el valor final de esa función, ¿no? Entonces tengo que multiplicar por 1 menos z menos 1. Todo esto tengo que multiplicar por 1 menos z menos 1. ¿No es cierto? 1 por z menos 1 por x sub z. Entonces acá 1 z menos 1, por si acaso, 1 z menos 1 es como si fuera 1 sobre z, ¿no es cierto? Entonces, 1 menos z menos 1 es 1. Ahora, todavía esto puede ponerlo como z menos 1, o sea, desarrollando por si acaso, sobre z, ¿no es cierto? Es eso. Entonces, en vez de esto, lo puedo reemplazar por este. Y este z menos 1 con este z menos 1 se van a ir, ¿no es cierto? Y este z, con este z cuadrado, queda z. Ya está. Queda nomás esto. Y esto lo hallo cuando z tiende a 1. Ya está. Cuando z tiende a 1 me dice, ¿no? A ver, 1, 208 menos 0,416 debe ser igual a esto y me da igual a 1, ¿no? Obvio. Porque cuando z tiende a 1, esto sería 1 al cuadrado, es 1, menos 0,416 por z, que es 1. Entonces sería 1 más 0,18 menos 0,416. Acá me da justo 0,792. Entre 0,792 es 1. Entonces el valor final de esta función es 1. Entonces, como había transformada inversa de Laplace, también hay transformada inversa de z o transformada z inversa. Por eso dice la transformada z juega el mismo papel que la transformada de Laplace. Por lo que dice, para que la transformada sea útil se debe tener cierta familiaridad con el algoritmo de transformada z inversa o la transformada inversa de z. Claro. Ya, mejor entender, para evitar que... Ahora hay un montón de métodos. Obvio, nosotros utilizaremos las tablas, ¿no? Por eso dice acá. Pero cuando se trata de una función que no se puede identificar de manera directa en las tablas, se aplica uno de los siguientes métodos. Hay varios métodos, ¿no? Método de la división directa, método computacional también, método de expansión de fracciones parciales, tal como hacían ustedes en transformada de Laplace. De repente haremos esta, que le es más familiar a ustedes, ¿no? O también podemos utilizar en algún caso este. Esos dos de repente trataremos de hacer en este curso, ¿no? Entonces, ojo, el x sub z va a tener igual como el x sub s tenía un numerador y tenía un denominador, ¿no?
Entonces, el x sub z puede ser expresado en su serie de potencias, ¿ve? En el numerador y el denominador. Igual puede ser escrita en su forma factorizada, ¿ve? Acá está en su forma de potencias, ¿no? Potencias. ¿Ya? Entonces, igual, si nosotros igualamos a 0, todo esto me van a dar los ceros. Y si yo igualo el denominador a 0, o sea, la definición es la misma que se han dado como los ceros y polos de una función de transferencia. Porque acá tenemos una función de transferencia, pero dependiendo de la variable z, ¿no? Entonces dice, por eso, donde P sub I, 1, 2, etcétera, me dan los polos, ¿no? O sea, los polos, acá P1, P2, esto me dan los polos, no se olviden. Y los del numerador me van a dar los ceros, no se olviden eso. Igualito que la definición en función a la transformada S, o la transformada de Laplace, ¿no? Ahora dice la ubicación de los polos y cero de X sub determina la característica de X sub K. Y nosotros también vamos a ver el caso de sistemas de control lineal. O sea, han visto las características que tiene un de sistema de control, por eso me está hablando de Laplace, ¿ve? También se utiliza la representación gráfica de la localización de los polos y ceros de X sub z en el plano Z. Entonces, no se olviden, por ahí creo que está la demostración, pero el plano Z es un círculo de radio unida, eso no deben olvidarse. Ya, -1 y 1. O sea, ese es el plano Z, por si acaso, ¿no? Y todos aquellos polos que caigan dentro del círculo unitario, podemos decir que son los polos o bien los ceros también, ¿no? O sea, todos los ceros van a estar localizados dentro de ese círculo unitario. Entonces, lo podemos, por eso acá ya me está representando, ¿ves? Este es el plano Z, ¿ves? Eso que les estaba dibujando. Acá está dibujado más bonito. ¿Ves? Círculo unitario. Plano Z. Real, imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué me está queriendo decir acá, por ejemplo? Donde Z, bueno, el Z, ¿qué cosa me va a indicar un Z menos 1, por si acaso? Un retraso unitario, por si acaso, ¿verdad? ¿Ve? Es un retraso. O sea, se está refiriendo a esta parte en el... Eso es lo que hemos visto, donde están los retrasitos, ¿eh? A esto. Este es retraso. Ahora, si n z a la menos 1, me va a indicar un retraso. Por eso, este me indica un retraso, por si acaso. A eso se está refiriendo. Si por ahí ven un z a la menos 1, eso va a indicar un retraso. A eso se está refiriendo esto. ¿Dónde estábamos? ¿Eh? Por eso, a eso.
Retraso unitario, en este caso n vale 1. Entonces, el plano Z es un círculo de radio unida. Por ejemplo, acá puede estar el valor de A. O sea, lo que me está queriendo decir es esto, que todos los ceros y polos deben caer dentro de este círculo unitario para que mi sistema sea estable. Puede caer un polo acá, pero ya está fuera del círculo. Entonces, en ese caso vamos a decir que mi sistema es inestable, ¿no? O sea, comparando con el plano complejo, ese era el semiplano izquierdo, todo por acá. Todo aquel polo cero que caía en este semiplano izquierdo, decíamos que mi sistema es estable. En cambio acá, para que sea estable, todos los ceros y polos deben caer dentro del círculo unitario. Y cuando algún polo caía en el eje imaginario acá en el plano S, decíamos que estábamos en límite de estabilidad. En cambio acá, cuando algún polo o cero caiga en el círculo unitario, vamos a estar en el límite de estabilidad. Todo lo que caiga dentro es estable y todo lo que caiga afuera es inestable, por eso estamos en el límite, pues el 1 es el límite, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver el método de fracciones parciales, decía, o sea, en esta parte. Sí, es lo mismo que ustedes han visto en su curso de la forma de encontrar la expansión, ¿no? Entonces dice la función de la transformada z, y su z se expande, dice, mediante fracciones parciales en términos sencillos reconocibles de la transformada de Laplace. Se utiliza para determinar el IK correspondiente, ¿no? La transformada, o sea, inversa, va a ser para hallar, o sea, la transformada z es para ponerlo todo en función a la variable z. O sea, es lo mismo que la transformada de Laplace, ¿no? ¿Qué hacían? Utilizaban, o sea, todo lo ponían en función a la variable s. Esa era la transformada de Laplace, ¿no es cierto? La transformada z va a ser, ¿no?, convertirlo todo en función a la variable z. En cambio, porque estamos ya tocando lo que es la transformada inversa, pues, o sea, ¿para qué utilizaban la transformada inversa de Laplace? Para hallar la función, ¿no es cierto?, de la variable en función a t. En cambio acá será, esa t se va a volver IKT. Eso no deben olvidar. En la realización de la expansión fracción existe una ligera diferencia entre los procedimientos del z con Laplace, dice. Con referencia a la tabla de la transformación, se observa que prácticamente todas las funciones de la tienen el término z. En el numerador, por tanto, y sub z, dice, se expande de la forma, ¿no? Puedo expandir de esta forma. Puedo tener en función al e a la menos alfa t, a la menos bt, etcétera, ¿no? Para esto primero lo expandimos así, por eso se debe, y luego dice, hay que expandir y z sobre z, o sea, todos los z hay que ponerlo en el denominador. Y después multiplicar por z para hallar la expresión final. El siguiente ejemplo ilustra este procedimiento, dice, ¿no? Ya. Por ejemplo, me está diciendo hallar la transformada inversa de esta función, ¿no es cierto? Si a mí me dijeran hallar la transformada inversa de z,
¿no? Entonces, primero esto tengo que expandirlo por fracciones parciales. Entonces, yo sé que z cuadrado menos z menos 1 me va a dar esta relación, miren. Z más 0,618 por z menos 1,618. ¿No? Como es, entonces, necesariamente esto lo expandería. Primero me dice haciendo, ¿no? Hay que entender bien esto, ¿no es cierto? Ya. Y luego hay que hallar IZ sobre Z, ¿no? Entonces, yo tendría esto, por si acaso, así, ¿no? Para expandir, ojo, acá lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Ya, esto es esto, no hay ningún problema. Una vez que tengo esto, lo que ustedes tienen que hacer, de acá mejor así ponemos, y de Z, o sea, me están pidiendo allá la transformada inversa de esta función. Ahí estoy viendo que todo depende de la variable Z. Entonces, acá tendría que, o sea, hay que darle esta forma, me dice, ¿no? IZ sobre, o sea, lo que debemos expandir es IZ sobre Z. Entonces, IZ sobre Z sería expandir eso, ¿no? Entonces, por eso va a ser A, saben que es A sobre Z más 0,618, más B, Z menos 0,18, y de ahí hay que hallar los coeficientes A y los coeficientes B, y esos están acá. Entonces, eso lo hallan tal como han aprendido ustedes. Hay varios métodos también para hallar eso, ¿no? Entonces, finalmente, me queda esto. ¿Ve? Entonces, ahora nuevamente, por eso me dice acá, y después multiplicar por z, dice. Entonces, entiendan que ustedes van a hallar las fracciones parciales de iz sobre z, por si acaso. ¿Ya? O sea, sería z, o sea, prácticamente sería eso, ¿no? El z más un algo para no estar, o sea, esto acá lo fraccionan por a sobre este denominador más b sobre el otro denominador, ¿no? Ya está. De ahí, de esta, sacan los coeficientes a y b. Y luego miren, luego como este estaba i sobre z, esto va a quedar multiplicado por z, ¿no? Porque dice bien claro, y después multiplicar por z para obtener la expresión final. Entonces acá ya está, entonces i sub z es esto. Entonces, como yo ya tengo esto, ahora tengo que utilizar las tablitas, ¿no? Tengo que utilizar las tablas. Entonces, de ahí, por ejemplo, este z sobre esto, o sea, esta partecita, viene, dice, de la transformada de a sub k
sobre z por z menos a, ¿no es cierto? O sea, en este caso, a va a ser negativo, o sea, en esto que hemos hallado, ¿no? La transformada, por acá creo que hemos... O buscamos acá, pues, e a la... A ver. Tendríamos que ir de acá para ver de dónde proviene, ¿no es cierto? No sé por dónde estará, pues. Este es justo, ¿eh? A la acá es esto. Es, por si acaso, 1 sobre z. Este es z sobre z menos a, ¿no? Ojo, ¿ve? Es eso, es lo mismo, ¿no? Porque este es 1 sobre z, z menos a, z va al numerador y esto es eso. O sea, la transformada de a la acá dice que es esto, según la tabla, o creo que también lo hemos demostrado por ahí, no me acuerdo, ¿no? Porque yo me acuerdo haber sacado la transformada, ahí está, pues del a la acá también, ¿no? Está demostrado, o bien te vas a la tabla, que es esta, ¿no? Entonces tengo esto. Este es lo que yo tengo. Entonces, miren. ¿Dónde está? Estábamos. Ese es el límite. Estamos transformada de inversa por fracciones parciales, ¿no? Ya está. Entonces, esto que estoy acá, 18, proviene entonces ¿de dónde? De menos a, miren, o sea, sería menos 0,618 a la k. Es una constante, pues. Puede ser cualquier valor. Entonces, si yo le tomo la transformada de Laplace, me va a dar, perdón, de z, como estamos acostumbrados a Laplace que z. Si yo tomo la transformada z de esta función, me va a dar esto. Entonces, por eso, su transformada inversa sería menos 0,168k. ¿Ve? Ahora el otro, acá sí ya es, el A es 1,618 positivo, ¿no? Entonces, si yo tomo la transformada de la, por eso, en este caso, aplicando esto nomás para ambos casos, es esto. Entonces, finalmente el IK sería esto. Esto sería la transformada inversa de Z. O sea, ¿de dónde proviene, no es cierto? ¿Ve? Esa es la forma, entonces, con fracciones parciales, ¿no? A eso se refería ese método de expansiones parciales. No se olviden que tienen que hallar el expandir de iz sobre z, por eso estoy poniendo z sobre el producto, ¿no? Eso es lo que expanden ustedes, ¿ya? Entonces, esta es su transformada inversa de z de esta función. Ahora, otros utilizan el signo z, pero para no equivocarnos, hablaremos de la transformada inversa de z, ¿no? Es esta. Este viene a ser su transformada inversa de z. Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo falta? Ahí estamos. Vamos a ver, con este ejercicio nos acabamos la clase de hoy día. Por ejemplo, acá me dice, dada la función,
Entonces vamos a expandir, miren, IZ sobre Z. O sea, lo que tenemos que tratar de expandir es esto. Prácticamente es esto. ¿Ya? Por eso está poniendo I sobre Z. Y en este caso, miren, ¿no? Al expandir, o sea, esto lo vas a expandir, pues. O sea, eso que estoy circundando lo vas a expandir como A, ¿no es cierto? Sobre Z menos 1. O sea, eso que estoy circundando. Z menos 1 más, aunque ya no se va a notar acá, lo pondré abajo, porque no se nota, no, ya no. Acá sería más B sobre Z menos E menos alfa T. Igualado a esto, o sea, estoy expandiendo esto. De ahí tienen que hallar los coeficientes A y B. En este caso, A dice sale 1, eso ya lo demuestran ustedes, y B sale menos 1. ¿Ve? Y B sale menos 1. Y luego esto multiplicamos por Z y tendríamos esto. Entonces, primero los hacen eso, esa expansión de IZ sobre Z, ya está. Ahora de la transformada inversa, esto también hemos demostrado, es del escalón 1. Y esto dice que es de E a la menos alfa KT, ¿no? A ver, vamos a ver dónde estará eso. O sea, para eso utilizan la tabla también, ¿no? ¿Ya? Por favor, para enviarle. Y en caso no tuviéramos, hay que tratar de dejar una foto lo más nítida posible, más o menos de lo es esta, ¿no? Como está en una foto también, igual. Que no es otra cosa también, por si acaso, el E, o sea, esto sería, o sea, esto está con, a ver, E a la menos alfa KT. Nosotros tenemos esto, a ver, vamos a ver. Esto sería Z, claro, está bien. Este es 1 sobre Z, este es como si ustedes quieren Z menos E alfa T, ¿no? ¿Eh? Entonces tenemos eso. Está bien, entonces eso. ¿Ve? Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Dónde estábamos? Estamos acá. Entonces, estamos viendo que o sea, es esto. Entonces, esto sería la función IKT. Para acá 0, 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la forma para utilizar la transformada, o sea, la transformada inversa, pero utilizando, ¿no es cierto?, fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, ya nos vamos a quedar acá, porque ya creo que es la hora. Sí, exactamente 9:30. Hay que detener la grabación.